Seguramente en muchas ocasiones han escuchado que los hábitos son muy importantes en las niñas y los niños. Entonces en este video voy a platicar un poco de por qué realmente resultan importantes. Primero hay que entender qué es un hábito. Un hábito es un patrón de comportamiento. Son comportamientos que se repiten de manera automática, se hacen parte de la vida cotidiana e incluso se hacen casi de manera inconsciente. Un hábito puede irse en dos líneas, un hábito positivo o un hábito negativo. Los hábitos positivos son aquellos que van conforme a lo que nosotros esperamos en una persona, pues que se desarrollen para beneficio de ella y de los demás. Un hábito positivo es la antesala para desarrollar virtudes. Por otro lado, el hábito negativo, aquel que son conductas, patrones de comportamientos que no son tan benéficos para la persona, es la antesala para desarrollar vicios. Entonces, un hábito en positivo se convierte en una virtud, un hábito en negativo se convierte en un vicio. Ahora, ¿por qué son importantes los hábitos en las personas? Bueno, pues cuando hablamos de niños chiquitos, un hábito es pues una forma de irles generando la concepción, la idea de una rutina. La rutina a veces tiene como una concepción negativa en el lenguaje cotidiano. Parecería que lo rutinario es aburrido o lo rutinario no es tan positivo. Y no, en el ámbito educativo, lo rutinario es aquello que da estructura. Lo rutinario es aquello que hace que el mundo sea de alguna manera previsible y que nos ayuda a anticiparnos, a manejar un poco mejor el estrés, etc. Es un marco, la rutina es un marco de estabilidad para desarrollar muchas otras cosas. Lo rutinario, decía Abraham Maslow, es lo que también le brinda seguridad al niño. ¿Por qué? Por esto que decía, porque hace un mundo previsible y entonces me anticipa lo que puede pasar porque pues finalmente la rutina es eso, el día a día. Es muy importante que un niño se vaya a dormir a ciertas horas, es muy importante que un niño sepa cuál es su recámara o cuál es la cama en donde va a dormir. Esas son rutinas del día a día y esas no tienen nada de negativo, brindan seguridad, entonces es muy importante. Ahora, recientemente en un video en donde hablaba de deporte mencionaba que hay momentos en donde la motivación no es suficiente y el deporte brinda disciplina. Decía que a veces cuando el niño no está motivado para ir a entrenar, la disciplina hace que sin esa motivación pueda ir a entrenar porque sabe que es lo que corresponde en ese momento. Bueno, pues los hábitos son eso. Los hábitos no están a la disposición de la motivación o de la inspiración de un niño. Están porque tienen que ser así. El hábito es constante, el hábito es eso, es lo que toca. Y entonces eso también acaba siendo muy, muy formativo. El hábito nos ayuda a ir generando autogestión y autonomía para que después el niño pueda decidir cómo llevar esos hábitos a su vida cotidiana. Recientemente una mamá me decía que estaba muy sorprendida porque su hija había ido a casa de otra persona y le había dicho que le agradecía mucho por haberla hecho limpiar su casa o su recámara por tantos años porque en esa otra casa se dio cuenta que la casa se veía muy sucia y se veía muy mal. Bueno, la mamá estaba muy sorprendida porque decía, es que mi pleito de toda la vida justamente es ese, que a mi hija no le gusta limpiar o no le gusta tener en orden sus cosas y su recámara. Finalmente, esa es una parte importante de los hábitos. Como educadores, el formar un hábito es toparnos con muchas resistencias y con muchas desmotivaciones de los niños porque son cosas que no quisieran hacer, pero el hábito tiene que estar allí, tiene que estar presente y es algo que tenemos que trabajar porque tenemos que tener la fe, la confianza de que tarde o temprano al niño le va a servir como esa estructura base para con esos hábitos poder desarrollar algunas otras cosas, algunas otras virtudes, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. Quiero mencionar aquí unos hábitos en los que podríamos hacer énfasis en trabajar en los niños, independientemente de la edad. Estoy hablando de niñas, niños jóvenes, cualquier persona que esté en una etapa formativa y que esté bajo la responsabilidad de algún adulto, ¿qué cosas son las que podríamos trabajar? Por ejemplo, está el hábito de la puntualidad, que hoy creo que se ha descuidado mucho en términos generales y se ponen muchas excusas. Se pone la excusa del tráfico, se pone la excusa de otras actividades, cuando la verdad es que la puntualidad es muy importante.
Si hablamos de estructura, la puntualidad es un tema de muchísima estructura. Me gusta mucho este famoso conferencista, Yokoi Kenji, que habla mucho de esta comparación entre los latinos y los orientales, específicamente los japoneses. Y uno de los temas con los que se hizo muy popular alguno de sus videos fue justamente la comparación entre la disciplina y la falta de disciplina en las culturas orientales y latinas, latinoamericanas. Él explica que el talento tarde o temprano podrá ser vencido si no hay disciplina, ¿no? Es decir, la falta de disciplina va a matar al talento. Y una de las cosas en donde hace énfasis es en la puntualidad. ¿Por qué? Porque es estructura básica. Tenemos que trabajar con las niñas, los niños en la puntualidad, en que se respeten horarios. Si yo te dije a 1 hora, pues es un acuerdo y ahí es, ¿no? Si acordamos vernos para tomar un café a tal hora, no tendría por qué esperarte 30, 40, 50 minutos más. Si acordamos 1 hora, respetemos esa hora. Y eso pasa en todos lados. Si inscribo a mi hijo en una escuela en donde la entrada es a las 7 de la mañana, pues tengo que respetar que a las 7 esté allí. Y cuando utilizo excusas como el tráfico o como otras cuestiones ajenas a la escuela, pues es porque no me anticipé, porque no preví esas cosas, más quienes vivimos en ciudades en donde ya sabemos que el tráfico siempre es un problema. Entonces la puntualidad es un hábito que definitivamente deberíamos desarrollar mucho en niñas, niños y en las familias en términos generales. La limpieza, como daba el ejemplo hace un rato de esta mamá que me hablaba de su hija, pues la limpieza es un hábito fundamental. Por ejemplo, en los colegios vemos con mucha frecuencia que después de un descanso el patio queda sucio. Y cuando queda sucio, como adultos hay que insistir, recojan la basura. A ver, allí dejaste tu bolsa de las papas, allí dejaste este papel tirado, por favor recógelo y tíralo. No porque yo como adulto no pueda, sino porque tengo justamente que fomentar en el menor el que vaya siendo cuidadoso de los espacios que utiliza, porque la limpieza justamente da mucha estructura. Es muy diferente la limpieza al estilo de organización. Alguien puede organizar un librero, un closet, una recámara de la manera que sea, y cada quien le pone un estilo personal a su organización. Pero la limpieza como tal, esa pues no es negociable. La limpieza tiene que estar siempre presente. Por ejemplo, a mí también de chico siempre me insistían mucho en que los sábados era el día de hacer limpieza, y la verdad es que como niño es muy fastidioso, es muy odioso tener que estar haciendo la limpieza, pero bueno, tarde o temprano eso reditúa. Hoy es mi decisión, ya como adulto es mi decisión si soy una persona limpia o soy una persona sucia, pero por lo menos las bases estaban allí para que se desarrollara la virtud del orden y de la limpieza. El aseo personal, por supuesto que es un hábito. Un niño que esté cansado o que esté inquieto no se va a querer meter a bañar, pero hay que hacer que se bañe. ¿Por qué? Porque el cuidado personal es muy importante. Tarde o temprano eso le va a abrir o le va a cerrar puertas, incluso con sus compañeros. Entonces el aseo personal resulta muy importante. Sin duda, hoy hablar de la alimentación es un hábito. En las escuelas vemos que existen muy malos hábitos de alimentación. Niños desayunando a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, unas papas dulces con mucho picante, refrescos. Estos son hábitos que se fomentan desde la casa. Entonces, el hábito de comer a la hora que se tiene que comer lo que se tiene que comer, de dejar los postres o los dulces nada más para ciertos momentos en específico, esos son hábitos que se van desarrollando desde la familia y que vale mucho la pena el seguir trabajando en ellos, a pesar de las resistencias que pueda haber en niñas y niños. Por supuesto que el hábito del estudio, de la tarea, de la lectura, esas son cosas que se van fomentando en familia. Si por ejemplo en la tarde existe 1 hora para hacer tarea, o 1 hora para leer, o 1 hora específica para hacer tal o cual cosa, hay que respetarla. Y no tienen que ser cosas muy extensas. Por ejemplo, para la lectura no necesariamente tienen que ser periodos muy largos. Se pueden destinar 10, 15 minutos al día a la lectura, y si el niño se siente atraído por su libro, pues se va a quedar sin que le tengamos que insistir. Pero por lo menos este momento de sentarse
a trabajar, a hacer tarea, a leer, es muy bueno para los niños. ¿Por qué? Porque justamente van ayudando a hacer mejor uso de su tiempo y a usar su tiempo también en cosas de provecho y no nada más en temas de diversión o actividades lúdicas. Ya había dicho en relación con un video reciente el tema del deporte. El hábito del deporte es un muy buen hábito y que siempre cuesta mucho trabajo quitarse el desgano para ir a hacer deporte, pero cuando ya se vuelve un hábito, bueno, pues es mucho más sencillo cuidar del cuerpo. Es decir, este tipo de cosas es crear hábitos en los niños, es ayudarles a cuidar su mente, ayudarles a cuidar su cuerpo, ayudarles a cuidarse en términos generales. Un niño con hábitos va a ser un adulto que pueda tener mucho más estructura. Adultos estructurados son aquellos que como niños se les fueron fomentando hábitos. A los que no, niños sin hábitos, pues va a ser un adulto al que le cueste mucho trabajo la estructura, al que le cueste mucho trabajo poder generar mucho orden en las actividades que realiza, que sea un adulto organizado. Ahora, no nos confundamos, un hábito no es un equivalente a automatizar las conductas o no es un equivalente a coartarle la libertad a un niño para actuar como quiera. Un hábito, como estoy comentando ya, es una estructura y sobre un hábito se trabajan muchas otras cosas, pero no es hacer robots, no es hacer gente que trabaje en automático, no, es en una etapa formativa es muy importante que lo hagan para que después justamente puedan decidir, pero ya tengan la base para poder actuar de tal o cual forma con un orden y con un sentido muy claro. Entonces, son algunas ideas con respecto a los hábitos. Los hábitos en todos lados lo vamos a escuchar. Son indispensables para la formación de una persona. Una vez que los niños empiezan a relacionarse con otros, empiezan a ser responsables de algunas actividades, hay que ir reforzando los hábitos desde las etapas muy tempranas de preescolar hasta etapas de adolescencia y juventud, en donde tarde o temprano, bueno, pues ya ellos irán decidiendo qué sí y qué no adoptan para su vida, pero por lo menos que como adultos y educadores cercanos estemos seguros que hayamos dado las bases correctas para que se puedan desarrollar estos hábitos y se conviertan en virtudes, y no que al rato sea una persona que esté llena de vicios justamente porque los hábitos fueron negativos o simplemente porque no existieron hábitos. Entonces les invito como siempre a suscribirse al canal. Si ya lo han hecho, les agradezco mucho por estar al pendiente. Si son personas que siguen los videos con frecuencia, de verdad muchísimas gracias y los seguiremos haciendo con mucho gusto. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.